Continuamos en De la Semana y claro que agradecemos muy mucho su compañía. En esta oportunidad hablemos con un miembro del Comité Central del PLD. Él es también diputado al Parlacén, pero cuidado, es posiblemente uno de los PLDistas mejor amueblados para analizar no solo la política local, sino la política internacional, aunque con su permiso vamos a evitar la política internacional para hablar de política local y muy especialmente de un tema que Gedeón Santos maneja muy bien, que es el tema Partido de la Liberación Dominicana, junto a nuestra afirmación de que es un partido que corre el peligro de morirse de éxitos. Bienvenido a De la Semana, mi respeto, profesor. Gracias igualmente, ¿Bien? Pablo. ¿Cómo está el Parlacén? El Parlacén está bien. Sí, Ahí en sí. Guatemala, y nosotros esperando al compañero Leonel Fernández, que seguramente... ¿Cuándo tiene fecha, recibimiento? ¿Se hace algún tipo de actividad especial cuando ingresa un expresidente? Sí, se juramenta como cualquier otro, pero Sí. normalmente al ser un expresidente Ujú. siempre se hacen convocatorias a la prensa y todo esto, que no se hace cuando son diputados, digamos que normales. Claro. Y estamos a la espera ya de que el compañero se juramente en cualquier momento. No sé si lo va a hacer este mes o el que viene, pero él lo va a hacer. Que hay una frase de Hipólito Mejía ya legendaria, y fue la pregunta, más bien la frase, la pregunta al monarca español. Don Rey, ven acá, don Rey, pero usted tiene un presidente, ¿y usted qué hace allá? Entonces, un poco citando al compañero Mejía, yo preguntaría, antes de entrar a lo candente de esta conversación, ¿el Parlacén en qué está? ¿Hacia dónde camina? ¿Cómo está ese proceso de integración? ¿Ha avanzado? Gastemos un par de minutitos, por favor. Bueno, mira, el Parlamento, si tú lo ves aislado, Ujú. parece que es una asociación de políticos que van a tomar vacaciones fuera. Ujú. Pero el Parlamento no es más que el brazo político de un sistema. Es el sistema de integración centroamericana, que tiene un brazo judicial, que es la Corte Centroamericana de Justicia, que tiene un brazo económico, que es el SICA, donde se hizo la reunión reciente, que fue Obama, que tiene un brazo político, que es el Parlacén. Entonces, tiene un banco, que es el Banco Centroamericano de Integración, etcétera. Es todo un sistema que junto está en llamado a juntar 60 millones de consumidores para hacer un mercado a escala más grande. ¿Qué es lo que pasa? Que en la globalización los pequeños estamos condenados a morir, porque en un mundo de gigantes como Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, nosotros no tenemos posibilidades de crear empresas multinacionales que compitan con esas grandes gigantes de la región. 10 millones de habitantes, economías pequeñas, no tenemos futuro si no nos integramos. Entonces, el Parlamento lo que hace es que hace la parte democrática. La integración sin los parlamentos no tiene una expresión de la sociedad. Es una asociación de empresarios que terminan negociando aranceles, negociando precios, sin la participación de la gente. Fíjate que el Mercosur, que es un proceso de integración exitoso, se dio cuenta que necesitaba un parlamento y hace 2 años inauguró el Parlamento del Sur. ¿Por qué lo hizo? Si no tenía parlamento, lo hizo porque sentía la falta de representación democrática. Claro. Y aunque siempre el primer paso es el económico, recordemos la Unión Económica Europea, es un paso económico desde la política. El que se pierde en eso fracasa. Pero hablando de no fracasos, ha llamado la atención, nunca se había visto un presidente que 9 meses después siguiera en luna de miel, por esa luna de miel como al segundo día, o sea, cuando tú te vas de luna de miel, ese segundo día una cosa maravillosa. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué puede explicar que un presidente, Danilo Medina, 9 meses después, ande rondando entre 88 y 91% de aceptación, cuando lo que siempre se tiene previsto que hayan 3, 4 meses de amores, de una luna de miel, y a partir del 5.º mes comiencen las cosas a descender, ¿no? En el mejor de los casos, quedarse en un 40 y tanto, 50 y algo, quizás 60. Ahora, ¿de qué manera se explica el éxito en términos de su aceptación del presidente Danilo Medina, que viene de un partido que ha gobernado los 12 de los últimos 16 años? Es decir, que el PLD como partido gobernante ha de tener un desgaste que no presenta ahora su presidente.
por favor. Bueno, en primer lugar yo creo que se debe a que él está cumpliendo la agenda de la sociedad. Yo no sé qué pasa con los políticos, que a veces pensamos como que nosotros podemos imponerle nuestro criterio personal a la sociedad, cuando la sociedad tiene su propia forma de ver la vida y sus necesidades, sus aspiraciones. Antonio Guzmán es uno de los presidentes más valorados en la historia dominicana, en todas las encuestas que se hacen. Sí. ¿Y qué hizo Antonio Guzmán? Él no hizo una revolución económica, él no hizo una revolución en la política exterior, hizo lo que la gente quería en ese momento histórico del país. Retomar las libertades públicas, sacar a los generales del doctor Balaguer, que la gente ya quería que lo sacaran, volver a que los partidos políticos hicieran un ejercicio democrático. Eso era lo que quería el país, lo hizo y ahí está en la historia. A veces los presidentes quieren imponerle al país el gobierno que soñaron cuando niño. Bueno, pero puede que lo que usted sueñe cuando niño no es lo que el país demanda en ese momento. Y en primer lugar yo creo que Danilo... ¿Pero piensas en Navarrete o en Nueva York? Podemos explicarlo, pues estamos en confianza. No, yo... ¿En Navarrete o en Nueva York? Lo que te quiero decir es que Danilo está asumiendo la agenda de la sociedad. No le está intentando imponer ninguna agenda al país. Él sabe que la sociedad quería el 4% para la educación. Ahí está el 4% para la educación. La sociedad quería una revisión del contrato de la Barrigol. Ahí está la revisión del contrato de la Barrigol. Junto con cumplir la agenda de la sociedad, está cumpliendo su palabra. Porque él hizo una serie de promesas en la campaña, tanto en las comunidades como a nivel general, que poco a poco lo está cumpliendo. A pesar de que tenemos 8 meses, realmente él lo que tiene son 4 meses de ejecución de su primer presupuesto. O sea, no podemos ver a Danilo a partir del 16 de agosto del año pasado, porque él encontró un presupuesto gastado, ya comprometido. Su presupuesto fue en enero. Y fíjate todas las cosas que se han hecho, a pesar de que solo son 4 meses de ejecución presupuestaria. Creo además que él tiene un estilo diferente. Y no porque camine diferente a un presidente o a otro, porque se vista de otra manera, sino en primer lugar porque está haciendo una nueva relación con las comunidades. Yo siento que con Danilo Medina se está humanizando la figura de la presidencia de la República. En segundo lugar, creo también que hay una nueva relación del presidente con sus funcionarios. Yo creo que hay una nueva forma de autoridad, de peso a la hora de sentarse con sus funcionarios y exigirle cosas. Pero esa no era la tradición de los gobiernos dominicanos, de los presidentes dominicanos. Bueno, aquí hay dos modelos. El viejo modelo de dirección de funcionarios era el modelo de béisbol. ¿Cuál es ese? El modelo del béisbol es un modelo por señas. Entonces, todo el mundo anda detrás de la seña del presidente, por donde anda el hombre. Entonces, tú sabes que en el béisbol se tocan la gorra, se tocan las manos, entonces todo el mundo sabe si tiene que salir a correr, sí, exactamente. Saludos al profesor Maquini. ¿Qué resulta? Entonces, que para mí eso es un desorden, porque eso implica que no hay un plan, que no hay una evaluación de un plan, que no hay rigidez, que simplemente hay que esperar la seña del presidente y dependiendo del humor del presidente ese día, si se levanta muy contento, así anda el país. No. El presidente Danilo Medina, siendo candidato, había prometido que iba a dirigir una orquesta y que le iba a dar partituras a los funcionarios. Tú sabes bien que en una orquesta, el que desafina, inmediatamente tú lo escucha la gente, porque se sabe quién desafinó. Sobre todo el director, que está para eso, entre otras cosas. El director está para saber, es especial para saber quién desafina y quién no. Y en segundo lugar, al que le dan una partitura, lo primero que tiene que saber es tocar. Porque si no sabe tocar, de entrada ya no puede entrar a la orquesta. Yo veo este modelo mucho más efectivo para el siglo XXI, para un país como el nuestro, sin embargo, que el modelo de béisbol. Sí, sin embargo, hacemos un paréntesis ahí, ha llamado la atención que hay algunos músicos ya muy viejos que han tocado mal durante mucho tiempo y los han dejado y siguen desafinando, un la menor por un si bemol. ¿Hasta qué punto llama la atención que el presidente Medina, que es una especie de Piantini político, permite que viejos músicos sigan desafinándole su gobierno? Bueno, mira,
tú tienes que entender que en primer lugar nosotros necesitamos gobernabilidad externa y gobernabilidad interna. Nosotros no sustituimos a otro partido político, sustituimos a nuestro propio partido. Entonces resulta que esos cambios se toman su tiempo, porque nosotros necesitamos también tener el respaldo de nuestro partido. En segundo lugar, yo creo que hay nuevas políticas y una nueva visión. El funcionario que no se ajuste a las nuevas políticas y a la nueva visión saldrá del tren gubernamental. Siempre he creído que lo importante no son los políticos, sino las políticas. Si las políticas van bien, no importa qué político sea que la lleve a cabo. Lo que tienen que ir bien son las políticas. Y yo lo que veo es que en lo que vamos de ejecución presupuestaria, las políticas van bien. Vamos corrigiendo errores, por supuesto, y vamos sembrando bien, sembrando en el terreno correcto, que creo yo que es la parte neurálgica del apoyo que tiene el compañero Danilo Medina, que es que está honrando su promesa de cambiar el modelo. Tenemos que seguir conversando, pero usted sabe que la cosa está un poco difícil, hay que darle cariño a los anunciantes. Pero sí me llama la atención de que en el gobierno del presidente Medina hay áreas como intocables para el mal, áreas de un gran rechazo e incluso que pusieron en peligro su triunfo por el caos y la anarquía que había en esos sectores. De repente triunfa Medina, llega al gobierno, pasan los meses y no hay manera, promete cambios y no hay manera de que ocurra nada. Incluso lo digo con dolor porque yo a esta hora pensé que iba a tener un canciller muy amigo mío y así no ha sido. Me gustaría que habláramos un poquito de eso después de la pausa. Vamos arriba. Continuamos esta conversación con Gedeón Santos, que es posiblemente uno de los responsables de ciertas querellas nuestras con el presidente Medina, porque insisto, yo a estas alturas tenía ya hasta en mi currículum puesto amigo del canciller Gedeón Santos. No ha ocurrido y lo cierto es que las quejas y los excesos que uno ve en el país en lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones exteriores de la República Dominicana son más que evidentes para que las vea en la televisión, la radio, donde sea quien las quiera ver. Llama la atención que un presidente Medina que ha llegado con su librito, que el librito le está dando resultados, esa parte no la toque, pero de manera increíble, ni siquiera porque remueva o no remueva al incumbente, sino porque exija ciertos cambios, ciertos frenos. ¿Qué le ha pasado al presidente Danilo Medina con tu tema? Porque él siempre ha dicho que Gedeón Santos es una especie de Leonel Fernández, años 89, 88, el gran intelectual de las relaciones internacionales. Hablemos un poco de eso, que bueno, no lo entiendo. Usted dice de Baní, lleva mal paso. Sí, sí, por favor. Bueno, mira, Pablo, los presidentes se toman su tiempo y enfocan sus prioridades a partir de lo que ellos entienden que el país necesita delante, detrás. Él ha entendido que lo más importante ha sido comenzar con el tema económico, y recuérdate que lo primero que nos abocamos fue una reforma fiscal, a intentar disminuir ese déficit fiscal grande que teníamos. En segundo lugar, a trabajar con la agricultura, las MIPYMES, la educación, y entonces luego vendrán las otras áreas. El gobierno va caminando. En cualquier momento tú verás que se va a iniciar un proceso de transformación y cambio en la política exterior dominicana. Él lo había prometido en la campaña y, como te dije al principio de la entrevista, si algo caracteriza al presidente Danilo Medina es que cumple su palabra. En su momento tendremos que hacer una gran reforma del servicio exterior dominicano y reenfocar la visión de la política exterior del país. Y también lo que nunca se hizo, me refiero a que aquí el Estado se ha visto por los políticos casi todos como un botín. Yo gané, mi partido ganó,
yo soy el presidente, este es un batín que yo reparto. A mí, este señor me ayudó con su, que es un partido en verdad del PLD, pero adscrito con una ficha que ayuda mucho, ¿no? Perfecto, una franquicia, ¿verdad? Perfecto. Entonces yo a ese señor y a ese partido le doy esto. Al PQDBC o RBDCC, como se llama, le doy bienes nacionales. Tanto así que el señor cometió lo que cometió, lo someten a la justicia, hay que quitarlo, pero a quien ponen es al compañero de partido. O sea, esa parte, yo no entiendo por qué un presidente que le ha ido tan bien con su estilo, con su forma de ver, incluso chocante con otros estilos, contradictorios con otros estilos, en esa parte todavía pasan los meses y no la ha tocado. ¿Qué ocurre? Y me voy de Cancillería a bienes nacionales y a otras. Se sigue viendo el Estado y las instituciones del Estado como un botín. Este es del comité político, hay que darle, no, espérate, no me lo toque, pues te va aquí. Entonces, hay posibilidad de que en algún momento el presidente Medina también eso lo cambie y haga lo que nunca se ha hecho. Así será, pero te dije al principio de la entrevista que lo importante eran las políticas y no los políticos. Si esos políticos son capaces de ajustarse a las nuevas políticas y a la nueva visión, y cuando no son capaces y no se ajustan, entonces tendrán que salir del tren gubernamental. ¿Y qué ha pasado que no salen? En su momento, Pablo, en su momento. Es que decía, tú estás bíblico hoy. En su momento. Todo a su tiempo. Así es. Ahora, al PLD le llegó el tiempo de los hornos y de evitar morirse de éxitos. Es el partido más exitoso, está como la quinceañera, en la arrogancia de una muchacha quinceañera. Todas son medio feitas en la fiesta, ella es la más linda. Ella es la Zoe Saldaña de la fiesta y todos van encima de ella, porque aquí lo único que parece un partido es el PLD. Pero el PLD puede morir de éxito porque si el PRD sigue en lo suyo, quiera o no, el PLD se va a convertir en un partido único. Porque si el PRD siguiese en lo que está y no funciona el proyecto Luis Abinader, que es un proyecto de sectores incluso fuera del PRD, para ver si se crea un partido, algo que parezca un partido, ¿no? El PLD se podría convertir en un partido único, pero es muy peligroso, porque el PLD cada día se muere de éxito en el sentido de que ha tenido un gran éxito electoral, pero uno se percibe alejado de sus principios fundacionales y quizás es éxitos electorales al alto precio de abandonar su esencia ético-partidaria. Hablemos un poquito de ese PLD por reinventarse. Mira, nosotros cometimos un acierto y dos errores en el 6º Congreso Profesor Juan Bosch en el 2001. Nosotros en ese momento el acierto que cometimos fue que abrimos el partido. La gente decía, esos círculos de estudio son muy difíciles, entrar en ese partido, eso es una logia, yo no sé. Bueno, pues abrimos el partido. Hoy somos el partido con la matrícula más grande, posiblemente de América Latina, per cápita. Bien, eso nos ha permitido ganar varios procesos electorales consecutivos. Ahora, ¿qué errores cometimos? Bueno, el primero fue que dejamos que la cantidad arropara la calidad. Hoy la calidad es tan chiquita que casi ni se ve, no tiene voz, se siente aplastada, y eso no es bueno. Y el tema no fue que la cantidad llegara, sino que no supimos educarla, porque desmantelamos el sistema de educación del partido. En días pasados, un presidente de un comité intermedio dice, porque el doctor Juan Bosch, y yo me quedo pensando, el doctor Juan Bosch, pero como será honoris causa que le han dado a las universidades. Sí. Bueno, el compañero es muy buen compañero, ama su partido, quiere echar adelante el país, pero nadie le enseñó que era el profesor Juan Bosch, o que en el PLD hay unos estatutos, que hay una historia, que nosotros tenemos métodos de trabajo, etcétera. Nadie se lo enseñó. Él no es culpable. Porque no se llegó a la práctica la diferenciación que se iba a hacer entre yo quiero ser miembro y militante del PLD, pero no miembro, yo estaba alegando, leyendo articulitos y cosas, pero esa diferenciación, ¿por qué no se llevó a los hechos? No se llevó a los hechos por diferentes razones, y yo creo que ese es uno de los problemas que ahora se está reclamando a nivel del partido, de que se lleve, y tiene que ver con el segundo error que cometimos en el 6º Congreso. Nosotros desmantelamos el viejo PLD, con sus métodos de trabajo, sus estatutos, su sistema de activistas y comunicaciones, su disciplina interna, su ideología. Desmantelamos el viejo PLD, pero no hemos podido construir el nuevo PLD.
Entonces, no tenemos ni el viejo partido, Exacto. ni tenemos el nuevo. Por eso corren el peligro de morir de sus éxitos, porque no han sido fracasados, Claro. han sido exitosos. Entonces, al no tener ahora mismo ni el viejo ni el nuevo, tenemos un gran vacío que lo ha llenado un solo organismo, que es el comité político. Que hasta por suerte lo tenemos, porque el PRD no tiene un organismo que goce de la autoridad, el respeto que goce el comité político en el PLD. No tiene un organismo que haya sabido gerentear la situación interna del PRD. En el PLD, por lo menos, el comité político ha logrado gerentear la situación del partido y gozar de la autoridad y el peso. Ahora, un organismo no puede sustituir a todo un partido. Y lo que estamos reclamando en el 8º Congreso Comandante Jorge Botello es que el PLD vuelva a su institucionalidad interna, que se construya ese nuevo partido que quedó pendiente. Yo sueño, Gedeón Santos, sueña con un partido más democrático. Más democrático significa un partido donde los mecanismos de ascenso estén libres. Están frisados en el PLD los ascensos desde hace casi 15 años, no se mueve. Un partido que no tiene ascensos se envejece, se estanca. Yo sueño con un partido donde se rindan cuentas, donde la dirección del partido tenga la transparencia suficiente para cada año decirle al PLD, desde el dinero que entró hasta los planes de trabajo que se hicieron. Yo sueño un partido que planifique la vida del país y la vida interna como partido. Yo sueño un partido con disciplina interna. En días pasados en una asamblea dice un compañero, ¿hace cuánto no se vota a alguien en el PLD? Desde los 15 diputados. Y entonces, exactamente, y dice, y es porque no se violan los estatutos, no, es porque nos faltan reglas de juego claras y quién las haga cumplir. Pero yo sueño con un partido ideológico. ¿Tú sabes cuál es la ideología del PLD? Sí. ¿Cuál la es no la ideología? ideología del PLD? La no ideología. Bueno, entonces, es una manera de tener una ideología, bueno, la pero, no ideología, el arte de lo posible, sin pero, antes luchar por lo posible. Bueno, pero ¿qué resulta? Que la ideología es un mapa que te dice a ti a dónde ir. Te impide los zigzag, te impide el desorden. La ideología te da un marco, la ideología te unifica, la ideología te da una identidad, pero nosotros no sabemos porque no nos hemos sentado como partido a definir eso. Déjame ponerte un ejemplo. Mira, nosotros cuando fuimos al Parlacén en Guatemala, allá hay 3 bancadas, una de derecha, una de izquierda y una de centro. Que es debe ser la más grande. Y cuando nosotros llegamos, los PLDistas dijimos, ¿y dónde nos sentamos? Entonces resulta que al final nos sentamos en el centro. Pero yo tomo un turno y digo, compañeros, pero el centro no significa nada. El centro no es más que un acto de cobardía política de no querer aceptar que soy de izquierda o que soy de derecha. Es más, el centro puede ser un asunto de oportunismo político. Cuando me conviene soy de izquierda y cuando me conviene soy de derecha. El arte de lo posible sin luchar por lo imposible. Y yo no digo que nosotros estemos ubicados ni allá ni acá. Nosotros podemos trillar nuestro propio camino ideológico. Pero tenemos que trillar uno, tenemos que tener una identidad, tenemos que tener un marco, saber a dónde vamos en el siglo XXI, qué sociedad vamos a construir, y pensar en esa sociedad que vamos a construir implica un marco ideológico. Lo cierto que a mí me llama la atención porque lo entrevisté extensamente no hace mucho y a ti también hace una semana, un par de meses, y ahora estamos conversando. Hablo del expresidente Leonel Fernández y me llama la atención que tus respuestas en un alto porcentaje están totalmente opuestas a la del presidente Leonel Fernández. Creo que en ese sentido es interesante y sería interesante, yo daría lo que no tengo periodísticamente por tenerlos ustedes en la mesa del bulevar, izquierda y derecha, conversando estas cosas. Porque, ¿de qué lado yo? ¿Izquierda y derecha, tú dices? No, el problema es que la ideología del PLD ahora es la ideología de la no ideología, con una cosa terrible, que es el argumento fundamental de cualquier PLDista al recibir la crítica de un periodista. Bueno, Pablo, si bien hay que cambiar cosas, todo debe ser mejorable, las cosas que han dado resultado electoralmente hay que ser cuidadosos con modificar. O sea, hay un PLD que se fue a la masificación, se convirtió en un instrumento, una maquinaria político-partidaria electoral, sí, pero ese es el PLD muerto de éxitos, que no para de ganar, que para colmo ahora tiene un presidente que 9 meses después
está en un 91% de popularidad, un expresidente Fernández que estaba en el laberinto de su soledad, y ahí aparece ya una Penanchoe que el hombre se está recuperando. Son peledeístas los dos. Entonces, un partido así hay que ver de qué manera se va a modificar, porque insisto, y esto me lo enrostró el presidente Fernández, es difícil, y le dije yo, es difícil argumentar contra el éxito, es difícil. Entonces, ¿de qué manera va Gedeón Santos a luchar, porque hay una lucha política decente, intelectual, ideológica, a luchar por este PLD con esas características, cuando el PLD de estas características, en estas manos, con este modelo, no ha parado de ganar y ganar? ¿De qué manera? Bueno, tenemos que diferenciar lo que es ganar. Ganar elecciones, quiero decir. Ganar elecciones. En el proceso, en la democracia. Claro. Yo creo que ese ha sido el éxito. Ahora, yo como PLDista tengo mis frustraciones y tengo mis orgullos. Mis orgullos fue que nosotros, cuando llegamos al poder, restablecimos el crecimiento económico. La estabilidad económica nunca ha estado en juego en manos del PLD. La infraestructura material del país en carreteras, puentes elevados se modernizó. Yo creo que ha habido avances institucionales en algunas áreas. Esos son mis orgullos. Okay. Ahora, mis frustraciones son que no es posible que en el siglo XXI nosotros tengamos apagones todavía y que en 12 años de gobierno no hayamos resuelto ese problema, que hayamos dejado la educación peor de América Latina. Yo creo que eso es una vergüenza. Yo no me organicé en el PLD para dejar de resolver esos problemas, pero lo peor de todo es que no hayamos bajado pobreza de manera importante. La relación entre crecimiento económico no se corresponde con disminución de la pobreza. Con los niveles de la pobreza. Entonces, ¿qué resulta? Cuando nosotros nos organizamos en el PLD, nos organizamos porque queríamos una sociedad más justa. Y yo creo que el tema de justicia social y de equidad estaba en el centro mismo del debate cuando todos nos organizamos en el partido. Y resulta que luego de gobernar 12 años, nosotros no hemos bajado casi pobreza. Y que la concentración de las riquezas es una de las más altas en América Latina. Para mí eso es otra vergüenza. Entonces, ¿qué resulta? Que yo creo que ha llegado el momento de corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo. Le quedó bonito, licenciado. Ahora tenemos que hacer una pausa, deténgase ahí. Tenemos que, ya le dije lo del cariño a los anunciantes, que esto está difícil. Ahora, cuando regresemos, hay que seguir en el tema, porque la reflexión es la siguiente: ¿hasta qué punto lo que ha ocurrido con el PLD es que se ha dedicado en un primer momento a hacer lo que acabas de citar, es decir, la estabilidad macroeconómica, todos los méritos del PLD que están ahí? Y es ahora, en esta etapa donde llega Danilo Medina, donde va a enfrentar, y ahí están los pactos, el fiscal, el de la educación, el de energía eléctrica, y lo que es algo fundamental del discurso del presidente y de sus hechos, cosa que uno celebra, que es el asunto, la vaina de la inclusión social, de las oportunidades, la lucha contra la pobreza, que vemos a un presidente centrado en dos cosas. Las MIPYMES es la novia del, con perdón de doña Candy, pero hay unos amores con esa MIPYME, eso es MIPYME y MIPYME, cuarto por aquí, y el sector agropecuario, que no es el sector agropecuario, sino que es un instrumento fundamental para luchar contra la pobreza. Cuando regresemos, la reflexión es hasta qué punto tú estás siendo muy duro con tu partido y con tu expresidente Fernández, en el sentido de que quizás en estos gobiernos el PLD, para poder seguir en el poder, hizo lo que tenía que hacer en términos de estabilidad macroeconómica, estas cosas, pero ha llegado el momento de que ese mismo PLD haga lo que tiene que hacer y no ha hecho por esas circunstancias. Después de la pausa, Gedeón Santos, a quien yo lamentablemente debo presentar como miembro del Comité Central del PLD y diputado al Parlacén y no como canciller, cosa que no me hace ninguna gracia. Vamos a la pausa. El asunto es sencillo, Gedeón Santos. ¿Hasta qué punto el PLD en sus primeros gobiernos hizo las cosas fundamentales, creó lo que me dijiste ahorita, creó las bases, y ahora toca a ese mismo PLD, pero con el presidente Danilo, con otras prioridades, completar este asunto? ¿Esto es así o tú lo sigues viendo
tan como opuesto, Medina, estilo Medina, formas de Leonel Fernández. Mencionó a Leonel porque ha sido el presidente. Yo lo veo de esta manera. Para mí, con la salida del compañero Leonel Fernández del poder, se cerró un ciclo de la historia dominicana. Ciclo que comenzó en el 1992 con las reformas que hizo el doctor Balaguer en ese año. El compañero Leonel Fernández encontró las reformas fresquecitas en el 96 cuando llegó. Lo que hizo fue que se montó en esas reformas, le hizo ajustes y con ellas gobernó. Gobernó con esas reformas y hasta con el estilo del doctor Balaguer. Ahora, ¿qué pasó? Esas reformas en principio dieron resultados, pero se gastaron, Pablo. Ya cuando el compañero Leonel Fernández vuelve al poder, él debió cambiar el modelo, pero él siguió montado en ese mismo modelo que ya estaba gastado. Entonces, ¿qué resulta? Ese modelo ya ni generaba empleos, no tenía la capacidad para generar competitividad y que nosotros exportáramos como debemos ser en país exportador. No generaba inclusión social, un sistema educativo de los peores de América Latina, problemas que ni siquiera pudimos cumplir con las metas del milenio. Sin embargo, cito a Fernández, se triplicó el Producto Interno Bruto del país en esos 8 años y el PLD no dejó de gobernar, que es lo que me dice Fernández cuando yo le doy por ahí. Sí, el problema está que yo creo que ahí que está el tema de la definición ideológica. Yo creo que con Danilo Medina nace una nueva etapa de la historia dominicana. No, con la salida del compañero Leonel Fernández muere una etapa. O sea que no hay ruptura, lo que hay es continuidad. Aquí se gobernó con estas prioridades, se avanzó en esto, queda esto por hacer, entra Medina. Porque yo lo que veo es que tú lo quieres como enfrentar, es que yo siento como si fuera un enfrentamiento Bosch-Balaguer años 70, qué sé yo. No, es que son dos modelos diferentes, porque es que ya aquel modelo colapsó. Aquel modelo colapsó. Pero muertecito de éxitos. Entonces, ¿qué colapsó, resulta? Pero hay que ver de qué manera colapsó. Ahora se necesita crear las bases, y es lo que está haciendo el compañero Danilo. Crear las bases de un nuevo modelo económico, de un nuevo modelo de gestión del Estado y de un nuevo modelo social, que tenga como característica fundamental mantener el crecimiento y la estabilidad, pero con justicia social, con inclusión social. Pero no hay un PLDista que esté en contra de eso. Bueno, ojalá que el presidente Fernández me dé otra entrevista, porque yo no creo que el presidente Fernández, ni su equipo, ni los otros equipos que hay, el de Reinaldo Pared, los presidenciables, Reinaldo Pared Pérez, Roberto Salcedo, Domínguez Brito, estén en contra de eso, porque el PLD hacia ahí es que tiene que ir, porque ya de crecimiento económico ya estamos, ya la infraestructura no hay que pensar en más grandes obras y estas cosas. Yo creo que el PLD está unificado en torno a la forma de gobernar de Danilo Medina, que no es solo la forma de gobernar de Danilo Medina, es lo que el PLD se ha dado y ese comité político se ha dado. Hay un programa de gobierno que no fue Danilo solo que lo diseñó, es el fruto de Danilo y su equipo y su partido. Entonces no hay contradicción, Elión. Pero más que todo, Pablo, es lo que demanda el momento en la sociedad dominicana y en el mundo. Yo creo que ya basta de nosotros hablar de crecimiento, hablar de carreteras bonitas. Yo quiero ver una sonrisa en la gente de mi país, que goce, que sea feliz, pero que sea feliz porque tenga 4 cosas. Primero, educado. Segundo, saludable. Tercero, con un empleo digno. Y cuarto, con un retiro asegurado. ¿Por qué tú crees que migra el dominicano a Nueva York? ¿Es buscando esas 4 cosas? Yo seré feliz cuando yo sienta que en mi país la gente tiene esas 4 cosas. ¿Pero tú crees que hay un PLDista que no esté de acuerdo con eso que acabas de decir? Un solo, con los mismos delante, pero ahí está. De acuerdo con eso? Lo que pasa es que son esquemas y modelos. El riesgo que corremos es volver al viejo modelo, que lo que va a hacer es que nos va a llevar a un tipo de crecimiento sin justicia social. Sí, pero es un modelo, lo que no entiendo es que hay una forma de gobernar, pero también hay etapas. Un presidente gobierna con unos objetivos. Luego pasa un tiempo, esos objetivos se cumplen, pero se da cuenta de que hay otros objetivos que no se han cumplido, los citados aquí. Entonces, ese mismo presidente, expresidente, el que él vuelva no significa que va a volver a esa etapa ya superada. Estoy hablando, para decirlo a la franca, aquí todos los caminos conducen a una candidatura de Leonel Fernández al interno del PLD.
Entonces, y de eso es que se está hablando. Pero déjame explicarte, Pablo. Lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que fue que sacrificamos las prioridades humanas, sociales, por otras prioridades que no eran las más importantes para la vida del país. Y no fue que era necesario en ese momento, no fue necesario ese estilo de gobierno. No era necesario concentrar las prioridades en infraestructura cuando teníamos posibilidades de invertir en competitividad que implica empleo, que implica educación, que implica justicia social. ¿Y hasta qué punto entonces qué es lo que pasa? Estrategia del comité político para ganar elecciones a partir del juego democrático? Y ahí están los resultados, no, digo yo. Pudimos haber ganado más fácil elecciones haciendo justicia social. Ahí están las izquierdas en América Latina. Todas están ganando elecciones a partir que nos va a faltar tiempo, no toque la tecla de la izquierda, justicia social. Que Guillermo Moreno estuvo 6 meses solo en este país como líder de la oposición enfrentando al PLD y a Leonel Fernández, y cuando lo midieron no llegó a 1.40. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque aquí este es un país que tenemos que hacer tú y yo un programa especial. Pero cuando es ser de izquierda en la República Dominicana. Podemos hacerlo. Pero especial. Mira, lo que te quiero decir es que el enfoque ideológico lo que te da a ti es la calidad del gobierno, las prioridades económicas que tú vas a hacer para manejar el país. Ahí es que es buena la ideología. Para lo demás no. Pero para tú tener un horizonte sí. Lo que vimos fue que en el pasado había un horizonte de derecha, un horizonte que quería invertir más en cosas físicas que en el ser humano. Y yo creo que ese es el enfoque que hay que cambiar de manera radical. Yo creo en el desarrollo humano. Para mí desarrollo es ver mi gente saludable, educada, con empleo y con retiro. Y todo lo demás, claro. Óyeme, yo cambio eso por todos los elevados, lo cambio por el metro, lo cambio por las carreteras, si yo puedo ver la sonrisa de felicidad en los rostros del pueblo dominicano. Pero ya las carreteras, elevados y metros están ahí, los tiene este país, los hizo el gobierno del PLD. Entonces ahora de lo que se trata es de que este PLD se una en lo que son las prioridades, que ya no pueden ser eso porque el metro está hecho. Entonces estaríamos hablando de que el PLD, al final de este congreso, comandante Jorge Botello, va a lograr unificar criterios, como dicen ustedes, y decir, mire, lo que decidió el comité político y el comité de campaña, comandado por Danilo Medina como candidato, es lo correcto, y este partido, ahora, después de esa etapa de 12 años, con esas características conversadas aquí, va por aquí. En eso no creo que haya un PLDista con el ombligo delante que esté en contra de eso. No, o sea que estamos de acuerdo. Y si algo tiene el PLD es que tiene sentido de cuerpo. Es decir, nosotros, a diferencia de otros partidos del sistema, nosotros tenemos sentidos de cuerpo y las diferencias internas no las llevamos a problemas personales. Yo he venido aquí hoy y tú has visto que tengo mi propia cabeza y digo lo que pienso. No hay diferencias políticas. Pero tengo diferencias políticas, diferencias ideológicas, diferencias conceptuales, pero no personales. Qué maravilla. Si tú me tocaras a mí el tema del presidente Leonel Fernández personal, tú vas a encontrar a mí un casi radical defensor del amigo, del compañero Leonel Fernández, pero eso es una cosa. El amigo, el compañero de toda la vida. Y la crítica es una gestión y una visión. Y una cosa es la visión y las conceptualizaciones ideológicas de lo que fue su gobierno y de lo que yo sueño para mi país. Que a partir de esto que afirmas, el que sueña no es con un gobierno así. Yo lo que sueño es con reunir a Leonel Fernández y a Gedeón Santos en la mesa de la semana o del Boulevard a conversar, a compartir con el respeto y la estirpe de caballeros de ambos sobre estos problemas. Queda la invitación abierta. Un grato placer. Para mí ha sido un gran placer, Pablo. Y espero que la próxima vez eso de miembro del Comité Central quede corto y eso de diputado de Parlacén, porque yo sigo aspirando a tener un amigo canciller y quién sabe si otra cosa, porque uno nunca sabe. Gedeón Santos nos ha acompañado. Muchísimas gracias.